En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, a su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el libro de Juan y estamos en el capítulo 20, donde Juan narra la resurrección del Señor Jesucristo. Y el capítulo 20, verso 1 en adelante, dice así: El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos. Pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Durante la parte final de su ministerio, el Señor Jesús empezó a hablar claramente y a decirle a los discípulos que era necesario que él padeciera mucho y que fuera muerto, y muerto en una cruz. Y también no solamente les habló de su muerte, sino también de su resurrección. Él dijo que era necesario que padeciera mucho de los ancianos y de los líderes del pueblo de Israel, que fuese entregado al poder de Roma, en este caso a Pilato, y que muriera crucificado. Pero también no solamente les dio la enseñanza sobre la necesidad de que muriera, porque él había venido a salvar a su pueblo de su pecado, sino que también les dio la esperanza de la vida eterna por medio de la resurrección de Jesucristo. Él dijo que tenía que ser levantado de entre los muertos. Y esto estuvo repitiéndolo el Señor al final de su ministerio. No sabemos si por incredulidad solamente, o porque lo que el Señor les hablaba respecto a su muerte los llenaba de temor, de tristeza, y no querían entender, o no entendieron simplemente porque esta verdad estaba oculta a la mente de ellos. Pero sea como sea, ellos no entendieron sobre la muerte y resurrección de Cristo. No concebían que Jesús, siendo el Mesías, era necesario que muriera. Porque tradicionalmente, durante mucho tiempo, cada vez que se abrían las Escrituras del Antiguo Testamento y se hablaba de la esperanza de Israel, que era su Mesías, de que Dios iba a enviar un rey y que este rey iba a gobernar en el mundo entero,
Se enseñó de que este rey iba a venir con gran poder, con un poder dado por Dios, y que iba a venir con ejércitos y que iba a pelear y a vencer los ejércitos del mundo, y en el caso más específico respecto al Imperio Romano, y que iba a establecer un reino. Hasta el día de hoy esa es la concepción que los judíos tienen de su Mesías, que su Mesías es un poderoso guerrero, un poderoso rey que vendrá a establecer un reino universal y que el pueblo de Israel va a gobernar juntamente con él. Lo que no entendieron fueron otras profecías que también hablaban de que Cristo iba a venir no solo como el león de la tribu de Judá a reinar y a manifestar su poder, sino que también era necesario que viniera como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay varias profecías, las más sobresalientes, Isaías 53, el Salmo 22, que habla de un siervo sufriente, que él iba a morir por los pecados de su pueblo. Y la profecía que más habla con mayor claridad es Isaías 53. Entonces, tanto se predicó sobre la venida de un rey victorioso y poderoso que ellos no entendieron Isaías 53. No podían pensar o concebir en su mente y en su corazón que su Mesías poderoso podría morir, ser sepultado. Por esa razón, ni los discípulos creían en la resurrección de Jesucristo. Fue necesario que el Señor se les apareciera varias veces, que les diera pruebas indubitables de su resurrección, y fue necesario que Cristo apareciera a muchos de sus discípulos, a algunas mujeres, y que también posteriormente se apareciera a sus hermanos, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y aquí tenemos pues el relato de la resurrección de Cristo. María Magdalena fue de mañana al sepulcro a llorar, y resultó, cuando ella fue muy de mañana, el primer día de la semana, es decir, el domingo, halló que la piedra que hacía de puerta había sido removida y que no estaba el Señor en la tumba. Entonces regresó corriendo a donde estaba Simón Pedro, y ahí estaba el otro discípulo que es el autor de este evangelio. Ahí estaba Juan. Estaba Pedro y Juan. Y cuando esta mujer alarmada llegó diciendo que se habían robado el cuerpo del Señor, ellos entonces salieron corriendo, los dos juntos. Es indudable que Juan corrió más rápido porque era más joven, y llegó a la puerta del sepulcro, miró hacia adentro y vio que el sepulcro estaba vacío. Pedro, que era más osado, llegó detrás de él y entró a la tumba. Luego entonces Juan también entró, y ambos vieron que la tumba estaba vacía y que los lienzos en los cuales había sido el Señor Jesús envuelto estaban allí de una manera ordenada en la cabecera. Entonces ellos estaban perplejos respecto a la resurrección de Jesús. No habían creído en él, no entendían, no comprendían. Quizás también, como María Magdalena, pensaron
que el cuerpo de Jesús había sido removido, que alguien se lo había llevado. Pero cuando ellos regresaron a los discípulos para dar esta noticia de que el cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro, María estaba fuera llorando, fuera de la tumba, junto al sepulcro. Y mientras ella lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Y ella se asustó al ver a los ángeles y le dijeron que no temiera, y le preguntaron a la mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando ella había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, porque, repito, lo menos que pensaban era que Cristo hubiese resucitado. No entendían la resurrección del Señor, porque en realidad se les había enseñado, según la interpretación y la doctrina de los fariseos y de los escribas, que el Mesías no tenía por qué morir, sino que venía con gran poder para establecer un reino donde el pueblo de Israel iba a ejercer autoridad sobre todas las demás naciones. Así que ella, cuando vio a los ángeles, preguntó que le dieran el cuerpo de Jesús para llevárselo. Pero ella pensaba que cuando Cristo apareció también y le pregunta, ¿por qué lloras? Entonces, ¿a quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, la persona encargada de cuidar allí las tumbas, Señor, le dijo María, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo voy a llevar. Jesús le dijo, María, y volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces aquí tenemos pues la primera persona a la cual Jesús se le apareció. Platicó con esta persona que es María. Ella entendió y comprendió que ciertamente Cristo había resucitado. Y cuando lo vio y comprendió que el Señor se había levantado de entre los muertos, hizo el intento de ir hacia él y abrazarlo. Pero el Señor le dice, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Eso implica que el Señor, antes de aparecérseles a los discípulos y a otras personas como los discípulos que iban camino a Emaús, el Señor tenía que subir al cielo para poder aparecerse y tener comunión y permitir que se le tocase. Entonces María salió deprisa para hablar de estas cosas de la resurrección de Cristo a los demás discípulos. Verso 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor
y que él le había dicho estas cosas. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, del primer día de la semana, el domingo, estando con las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, porque tenían miedo. Si habían matado a su Señor, probablemente pensaban ellos que los iban a matar a ellos, y estaban entonces ocultos dentro de una casa con las puertas completamente cerradas. Y entonces, en ese momento que ellos tenían miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Se les apareció dentro de la casa. Y cuando los saludó, entonces les mostró a los discípulos sus manos y el costado, dándoles prueba de que ciertamente él había resucitado. Y los discípulos al ver las manos, probablemente tocaron las manos y las heridas, se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí el Señor les habla de la comisión, de que ellos tienen que ser de ahora en adelante testigos de que Él había resucitado de entre los muertos. Y habiendo dicho esto, el Señor sopló y le dijo: recibir el Espíritu Santo, porque de ninguna manera podían ellos dar testimonio con autoridad de la resurrección de Cristo, a no ser de que el Espíritu Santo viniera a ellos. Entonces en el verso 23 también les dijo: a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. La interpretación que se ha dado a estas palabras de Jesús respecto a retener los pecados de ciertas personas y también del perdón de los pecados de otras personas está relacionado ciertamente con la gran comisión. Si ellos predican el evangelio, la gente que oiga van a tener la oportunidad de que por la creencia en Cristo sus pecados serán perdonados, y que cuando las personas oyen el evangelio pero no creen a este mensaje y rechazan el evangelio, sus pecados son retenidos. Esta es la interpretación común que se ha dado a este texto, porque ningún ser humano puede perdonar los pecados de los pecadores, solamente Jesús, porque su sangre nos limpia a nosotros de todo pecado. Mañana vamos a seguir hablando un poco más de esta resurrección y cómo el Señor dio pruebas de que ciertamente había resucitado, y estas pruebas fueron dadas primeramente a sus discípulos. Lo espero a usted mañana para que continuemos estudiando el capítulo 20 de este libro de Juan. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.